cuando usted busca su sistema equivalente, donde U es igual a Q entre A, este sistema equivalente es 1D. Así que cada vez que usted reemplaza una distribución real de velocidad por una velocidad ficticia promedio, ya deja de trabajar en el sistema original, que es real, y va a trabajar en el sistema equivalente, que es 1D. Igualmente, en una tubería, la velocidad varía en profundidad y varía en ancho en una sección recta. Así que en una sección recta el canal es 2D, en una sección recta. Una sección curva el canal es 3D y ya las cosas se complican. En este curso solamente vemos canales con alineamiento recto para que el flujo sea 2D. ¿Ok? Entonces igualmente, esta es su situación real. Usted va a trabajar con una situación equivalente. Y cada vez que tiene esa situación equivalente, Q entre A, el sistema equivalente es 1D. Así que en tuberías usted tiene 3D. Al hacer la equivalencia se convierte en 1D. En canales entramos rectos, el flujo es 2D. Al hacer la equivalencia, el flujo se convierte en 1D. Por otro lado, en tuberías, por ejemplo, cuadrado entre 2G más P entre gamma más. Y si usted tiene su tubo de corriente allí, usted necesita un punto de referencia que es el centroide. ¿Y por qué usa el centroide? Porque en la sección transversal de un conducto está formada por un número infinito de puntos. Pero esa sección transversal solamente tiene un centroide. Así que para todos ubiquen la misma referencia, usan el centroide. Por otro lado, si este es mi puntito 1, la velocidad es así. Y la velocidad es Q entre el área del tanque. Usualmente esta área del tanque. Y si eso tiende a infinito, entonces la velocidad tiende a 0. Y eso garantiza de que el flujo es permanente. En un canal ya no se habla de punto, se habla de sección. Y a veces el estudiante tiene la mala costumbre de confundir una tubería, un puntito aquí, y dice que la velocidad vale ¿cuánto? 0. ¿Y por qué aquí la velocidad es 0 y aquí la velocidad no puede ser 0? Y simplemente generalizan y dicen que en la superficie libre la velocidad es 0. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué? ¿Cómo es la velocidad aquí con respecto a la superficie libre? Paralela. Mientras que aquí, ¿cómo es la velocidad con respecto a la superficie libre? Perpendicular. Entonces, mucho cuidado. A veces no pasa de tuberías, que es una cosa, y quiere hacer lo mismo en canales. Por otro lado, en canales, cuando usted tiene esta sección transversal, y usted pone el puntito ahí, tiene su datum aquí, en el fondo del canal, esta distancia es Z, esta distancia es P entre gamma, y toda distancia esta es Y. Así que cuando usted empieza a trabajar con esto, H igual a P entre gamma más Z más V al cuadrado entre 2G, hace esto así, ¿y qué le queda? Y más V al cuadrado entre 2G. Y no importa dónde puso el puntito, si lo puso aquí, o si lo puso acá, o si lo puso acá. Porque esto más esto va a ser y esto más esto va a ser y esto, la presión es 0 y la Z va a ser igual a Y.
Entonces, a esta cosa se le da un nombre particular y se llama energía específica. Y en canales ya no se acostumbran a trabajar con H. La H implica que tengo que poner un punto de referencia en el centroide. La E implica que ya no voy a estar hablando ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí. Que voy a estar hablando de esta sección. Y a esa sección le llamamos la sección 1, la sección 2, la sección 3 o lo que sea. ¿Vamos bien? Entonces hay una diferencia entre tubería y una diferencia en canales. A veces el estudiante me está desde el fondo del canal. ¿Y dónde está el canal aquí? No hay canal. Entonces, ¿cómo me puede hablar de E en este problema si la E se mide desde el fondo del canal? Esto se puede trabajar con H aquí, pero al transformar las H a las E, lo único es que se hace es que se simplifica el problema porque estas dos variables se combinan en una sola, en la profundidad. Vamos a hablar de flujo permanente. Tanto en canales como en tuberías. El criterio para esta cosa es el tiempo. 5. Vamos a hablar de uniforme flujo V igual a U por E en la dirección de la línea D. Y si usted usa ese sistema relativo de dirección tangencial y dirección normal, no es un sistema absoluto, un sistema relativo, el flujo va a ser 1D porque la velocidad solamente tiene una componente. Y esa aceleración se descompone en dos. Por aquí vamos a tener la aceleración normal y por aquí vamos a tener la componente en la dirección tangencial. En mecánica de sólidos, ustedes a eso, pero en mecánica de fluidos, esto es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y ya viene el problema en el libro de mecánica de fluidos, porque ¿reconocen ustedes la diferencia entre esta notación y esta notación? Ya vieron todo su curso de matemática. Esta es la derivada ordinaria. Esta es la derivada total o material. Y la derivada total o material es la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo más U por la derivada parcial de la velocidad con respecto a la aceleración convectiva. Si la aceleración convectiva tiene una sola componente, es 1D, la aceleración convectiva puede tener dos componentes, sería 2D. Y si la aceleración convectiva tiene tres componentes, el flujo sería 3D. Todo lo estoy explicando en 1D, por 20 o transitorio. Si la aceleración local es 0, el flujo es permanente. Si la aceleración local es distinta de 0, el flujo es transitorio. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Sube hasta que los dos niveles están a la misma elevación. Y si esto está bajando, este tanque se está vaciando. Y si esto está subiendo, este tanque se está llenando. Cuando tenemos vaciados y llenados de tanques, estamos hablando de un flujo inestable o transitorio. Eso lo estudiamos en el curso de diseño. Tiende a infinito. Por lo tanto, la aceleración normal tiende a 0. Mientras que aquí, esa R existe y la aceleración normal existe. ¿Y cuál es la implicación de eso? Que aquí podemos decir dP dz igual a menos gamma. La ecuación fundamental de la hidrostática.
Pero aquí tendríamos que decir que dp de z igual a menos gamma 1 más o menos u al cuadrado entre gr. ¿Y qué es esto? Es la aceleración normal adimensional. ¿Y cómo hacemos eso adimensional? Dividimos la aceleración normal entre la aceleración de la gravedad para que este término sea adimensional. Entonces, como ponerse a calcular estas cosas escapa del alcance de este curso, le decimos como moraleja, evite las curvas porque las curvas son peligrosas. Porque ¿qué le va a ocurrir en un canal? Cuando el flujo es variado, la profundidad es variable. Entonces, en canales tiene flujo uniforme y tiene flujo variado. ¿Y cuál es la diferencia entre un flujo uniforme y un flujo variado? En el flujo uniforme la profundidad va a ser constante, mientras que en un flujo variado la profundidad va a ser variable. Es lo que está pasando ahí dentro del canal. Así que esto ocurre tanto en tuberías como en canales. En tuberías lo metemos como una pérdida menor a una alcantarilla. Y usualmente a esto le llamamos. Nosotros en este curso no vamos a ver flujos externos. Eso no significa que los flujos externos no existan. ¿Cómo sabemos si es esto o es esto? Porque si tenemos esto así, vamos a llamarle esto H, B y Y. Puedo hablar del área del conducto o puedo hablar del área de flujo. Y el área del conducto sería B por H y el área de flujo sería B por Y. En estos, el área de conducto está indeterminada, indefinida. Es decir, que ahí ya se complica la geometría, cómo definir. Pero a veces usted tiene situaciones como esta. ¿Y cuánto vale aquí el área del conducto? Está indefinida, porque esto es una poligonal abierta. Así es que debido a eso, la más importante de las dos no es el área del conducto, es el área de flujo. Así que cuando hablamos de área, esto es lo que definimos como el área de la sección transversal del flujo. Si usted tiene esto, ¿cómo sabemos que es esto o es esto? Si esto hace así, o si esto hace así, esto sería una tubería. Si esto es el diámetro, el área pi por d al cuadrado entre 4 o pi por r. Cuando voy a calificar, porque me dicen que el área es pi r al cuadrado entre 4. Y apenas usted hace que eso, que es una de las primeras cosas que le... Alcantarilla. Y en este curso no trabajamos con muchas alcantarillas, pero en el curso que sigue de suministro y recolección de un área de flujo menor que el área del conducto, queda en esta categoría de acá. Muy bien. Críticos o y 9. Bien. Reynolds, V por L por Rho entre
entre mu o V por L entre U. Entonces ya va a depender si tiene una tubería o si va a tener un canal, por ejemplo. Y una tubería se usa para definir el número de Reynolds. Bueno, todo depende de cuál de las dos necesita para definir la velocidad, la longitud o el diámetro. La velocidad promedio necesita el diámetro. Entonces hay que relacionar esta variable con esta. Así que en una tubería el número de Reynolds es B por D por ρ entre mu. Pero acá hay un canal, como si es uniforme, lo que pasa por aquí y lo que pasa por acá es lo mismo, entonces generalmente se habla de esa distancia de recorrido. Es decir, que el número de Reynolds, V por X entre radio hidráulico. El radio hidráulico es la relación entre área y perímetro. Así que se combinan estas distancias. La distancia ahí queda una cosa de abajo. Radio hidráulico, área entre perímetros. Tuberías como en canales. Si aquí el número de Reynolds es menor o igual a 2000, tenemos un flujo. Y aquí, si el número de Reynolds es menor o igual a 500, tenemos un flujo. Entonces a veces a usted se le pregunta, especialmente en el panel del saber, en la semana de ahora se llama Poesy Quiz, se le pregunta que si el conducto es circular y el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo va a ser laminar. Pero si usted me dice que si el número de Reynolds es menor de 2000, el 9% de las veces el flujo es turbulento. Y ni siquiera nos preocupamos por verificar eso. ¿Por qué vamos a perder tiempo? Si solamente a definir. O sea, usted tiene que tener cuidado. La fórmula general. U igual a C raíz de 2G por P P2 entre gamma menos P1. Esa es la fórmula general. Esa es la fórmula general. Y de esa fórmula general puede salir de que U es igual a C raíz de 2GH. U y la fórmula general, ¿cuál trae? La fórmula particular. Y resulta que no le puse el manómetro diferencial al problema. Y te quiere usar esto, que solamente es válido si hay un manómetro diferencial. Entonces, fórmulas generales, fórmulas particulares. A veces usted no tiene ni que derivar la fórmula y lo más sencillo es empezar ¿de dónde? De la fórmula general y después simplificarla a un caso particular. Pero a veces usted tiene generales y fórmulas particulares. Así que, ¿qué es más conveniente traer en la sábana del aire? ¿Fórmulas generales o fórmulas particulares? De 2000 y 4000 hay una zona turbia ahí que no existe exactamente una teoría definida para resolver esas cerrados. ¿Se puede hablar de eso en conductos abiertos? Sí, pero no interesa. Igualmente, el criterio aquí y el número de Froude es la velocidad entre la celeridad de una onda gravitatoria. Esto es. El número de Froude es la velocidad entre raíz de G de H, donde dH es la profundidad hidráulica.
¿Qué es la profundidad hidráulica? La relación entre el área y el espejo. A esto de aquí se le llama el espejo. El espejo es igual al ancho del fondo del canal. Así que aquí usted que tiene que el área es B y el espejo es B, así que la profundidad hidráulica es Y. ¿Y qué le queda? Que el número de Froude es raíz entre G. Y por esa razón estas cosas se clasifican en canales rectangulares y canales no rectangulares, porque MY al cuadrado, y aquí va a tener usted un área que es igual a MY al cuadrado, aquí va a tener un espejo que va a ser igual a B más 2MY, y aquí usted va a tener un espejo que va a ser igual a 2MY, así que aquí la profundidad hidráulica es, y acá la profundidad hidráulica ya se empieza a complicar un poquito, BY más MY, resolviendo esas cosas. Aquí los canales triangulares son muy amigables porque usualmente se puede simplificar y sacar resultados simples. Ok. Así que si yo tengo que definir el número de Froude aquí, el número de Froude sería igual a ¿qué? V entre raíz de G. Esta fórmula es particular. ¿Esta fórmula funciona aquí? Sí. ¿Esta fórmula funciona aquí? No, tampoco. Lo que pasa es que a veces tenemos cosas no rectangulares y canales rectangulares, es que el caudal es velocidad por área. Y cuando usted tiene esto, el caudal es velocidad por B por Y, y a veces eso se simplifica así, y a eso se le llama caudal unitario, así que es más fácil trabajar con esto que trabajar con esto. Pero esto es general, vale aquí y vale acá. Y esto es particular, solamente válido aquí. Y a veces ustedes quieren hacer las cosas flujo crítico y flujo supercrítico, y ese tipo de flujo va a estar asociado de esta relación. Bien.